yo recibo en el estudio al doctor Abundis. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto. Y a Luis Miguel González, director del Economista, que por cierto hoy entrevista, está en la primera plana del diario, al secretario de Hacienda. ¿Cómo lo sentiste? Muy cansado. Había empezado la jornada a las 5:40, pero a su vez... ¿Como tú? Antier, en pocas palabras, había dormido poco. Del otro lado, muy convencido del proyecto y yo diría con fe en algo que es bien complicado, convencer a la gente que pague más impuestos. Bastante complicado. Pero de entrar el presupuesto, ¿cómo lo sientes? ¿Ha sido bien recibido por la gente que recibe, que digamos, revisa todos estos temas, Paco? Polémico, ¿no? Porque si bien hay en principio mayor gasto social, hay recortes que parece ser que pueden ser, digamos, en la lógica de tener cada vez más apoyos a la educación. En principio entiendo que no es muy consistente el presupuesto. Hay un gasto social en general, pero si entras a renglones específicos, entiendo, sobre todo en cosas como educación, que no es muy coherente, digamos. Fíjate que yo siento, no sé cómo lo vean ustedes, lo que fue bien recibido, ¿no? Es decir, un presupuesto, digamos, canónico, para algunos está un poquito optimista esto de crecer hasta el 2.5%, pero en términos generales ya es un presupuesto con ADN 4T, ya incorporando austeridad, ya incorporando reducción de salarios, las pensiones de los presidentes, o sea, todos esos ahorros ya vimos lo que dan, y que tampoco es que den grandes cantidades como para mover el presupuesto. Yo creo que en general sí genera una buena impresión decir, oiga, ya dejémonos de fuegos de artificio y hablemos de lo que son las grandes magnitudes de las finanzas públicas. Creo que el tema central está en que invierte poco el Estado, ¿no? La inversión pública va floja. Para mí el gran problema de este presupuesto, y hay que decirlo, es el gran problema en los últimos presupuestos, es raquítico el presupuesto para inversión pública. Se disfraza un poco esta pequeñez de la inversión porque son muchos proyectos muy visibles. Es decir, en la cantidad es poco, pero luego tenemos esto de la enumeración de es Tren Maya, es transísmico, es refinería, es el propio aeropuerto Santa Lucía, pero lo cierto es que es la menor inversión pública, inversión fija, se llama técnicamente, en las últimas 3 décadas. Sí, está claro que no hay mucho más dinero, ¿no? Y se concentra también mucho en Pemex, no entiendo. Es decir, le quitas incluso otros renglones para meterle en Pemex, que también creo que es otro de los cuestionamientos, ¿no? Yo te decía que me parece que hay, si bien tiene una huella, como señalas, ya de la 4T, de ahorro y de esto que dice Luis Miguel me llama mucho la atención, porque todo lo que sea fiscal y cobro de servicios sí te impacta en la opinión pública y en la aprobación. Pero digamos, yo creo que sí es un tema importante ahora que profundizar, pero digamos, la parte que para mí es muy, muy importante es que era muy popular, esto de quítele las pensiones a los presidentes, ya no use avión, todo eso. Bueno, finalmente ya vimos que eso es políticamente muy redituable, pero presupuestalmente no te llena las arcas como va a decir, a ver, edifico, centrales nucleares, bueno, centrales nucleares no está interesado, pero no está interesado este gobierno, pero decir, tengo dinero para acabar obras públicas, tengo dinero para atender a la gente, tampoco era tanto dinero, Paco. Sí, no, yo creo que políticamente fue muy vistoso, pero a la hora de ver la chequera tampoco tanto. Y eso era más o menos evidente, y la pregunta era ¿de dónde, no? Bueno, ya más o menos hay una respuesta a esa pregunta, ¿no? Fiscal. Una cosa que le preguntábamos ayer al secretario era si era posible este año esperar una austeridad más eficiente. Decíamos, el año en curso... ¿Que no fue eficiente la anterior? La austeridad generó muchos dolores de parto, la austeridad 4T. Y me refiero desde los calambres en el presupuesto de medicinas, el tema de algún subejercicio en obra pública, etcétera. Entonces decía, uno de los grandes retos, dice, lo fraseamos en la mañanera diciendo, es un presupuesto que tendrá gasto ejercido con oportunidad. Pero dime una cosa, ¿cuánto nos ahorramos con la austeridad? O sea, habiendo corrido burócratas, suprimido seguros y ya usando aviones comerciales, ¿cuánto hay de ahorro? Las cifras se dio a conocer la semana pasada y está entre 145 y 185 mil millones de pesos. Pero incluye literalmente todo lo que le pudieron rascar a la cazuela. Todo lo que o sea, no llegamos a los 500 mil millones. No. 185 mil millones es, pues yo diría,
en un presupuesto de 6 billones es más o menos el 3%. Eso fue el ahorro. Oye, el tema de los impuestos, está el IEPS y está el tema de grabar las plataformas. No he entendido muy bien esto que discutían los diputados, de también cobrar un impuesto a los ahorros, pero ese tema es tóxico para los gobiernos. Y lo comentábamos ya desde la vez pasada, el punto de inflexión de Peña Nieto es con la reforma fiscal. Es decir, todo 2013 tiene un costo, las reformas, llamadas reformas estructurales en su momento, pero sin duda había expectativas sobre ellas, la telecomunicaciones, educación, y tenían algo de aliento, pero la fiscal, que sobre todo pegó en las zonas de frontera, como recordarán, esa yo creo que es... Y a las clases medias, ¿no? Les pegó, les quitaron también la deducción de colegiaturas. Pero estas tan focalizados, ¿crees que también puedan generar? Porque la semana pasada hablamos en teoría, hoy sabemos exactamente qué va a aumentar. Sí, yo creo que no tienen esa dimensión. Pero yo creo que no hemos acabado de ver todavía en dónde pueden impactar, ¿no? Porque finalmente estás hablando de cómo va a reaccionar en términos de comportamiento. Si no te va a impactar de pronto consumo o temas como las plataformas, perdón. Creo que se va a llevar mucha la atención, se va a llevar mucho a los reflectores el tema de las plataformas. Estamos hablando Uber, Netflix, Airbnb, Amazon, pero creo que lo más relevante es leer estos cambios de actitud en lo fiscal en el contexto de las leyes contra la evasión, defraudación. Hoy las endurece, ¿no? Está el tema de las factureras. Pero preguntarte, ¿es una expectativa muy alta recaudar 10,000 millones por ese impuesto? No, yo creo que es razonable. La cuenta que habían hecho a principios de este año eran entre 5 y 6 mil, pero el ritmo de crecimiento de la economía de plataformas, comercio electrónico está creciendo al 37%. O sea, son 2 dígitos, pero muy sólidos. Yo creo que es razonable esperar eso, pero insisto, tengo la impresión que por donde vamos a ver mucho más tensión entre el Estado mexicano y el ciudadano va a tener que ver con las exigencias para el pago de impuestos. En particular, creo que lo que va a ser una revolución cultural es en el pago de las rentas, pago y cobro de rentas. Para allá iba. Esa, por ejemplo, está en la clase media, por ejemplo, dices rentas de vivienda. Sí, por supuesto. ¿No? Exacto. No ISR. Pero ISR no sube, ¿no? No. Pero le ponen al SAT, la doctora Ríos Farjat va a tener una presión enorme, ¿no? Para rendir cuentas, va a tener que fiscalizar mucho mejor. Sí, y bueno, esa es la parte donde sí se convierte... A ver, la razón en México por la cual la gente argumenta que, ¿no?, el tema de los impuestos le genera mucho ruido, ciertamente es por un tema de corrupción, ¿no? Si cierras esa parte de la ecuación, entonces tienes algo de autoridad para decir por algo tienes que pagar, porque tu dinero se va a usar así, ¿no? Pero primero tenías que cubrir esta fuga o tener este argumento. Por eso yo creo que en estas condiciones, si este es creíble, el de la corrupción e impunidad, ¿y si lo es? Yo creo que sí. ¿Tú que mides la popularidad del presidente? O sea, ¿la gente está dispuesta a sacar más dinero del bolsillo diciendo, este presidente no se roba el dinero? Digamos, esa es la razón fundamental por la cual la gente argumenta que no le pone más a la canasta. ¿Es verdad o no es verdad? Pero yo te diría oiga, que no quiero pagar, es que son corruptos y se los roban. Yo te diría que hoy día sí tendría ese argumento, si no resuelto, está por lo menos un poco más sólido que antes. O sea, ¿la legitimidad presidencial da para cobrar más impuestos? Creo que hasta el día de hoy, sí, nada más que la tiene que aumentar. Ya impuestos se fueron cortitos, no sé cómo lo ves tú. A ver, tienen una necesidad de aumentar la recaudación porque Pemex dejó de ser la vaca lechera. Es decir, lo que siempre le dio al gobierno la capacidad de no ponerse muy duro en el cobro de impuestos eran los enormes ingresos que venían de Pemex. Eso ya se acabó. Y número 2, para el que no esté convencido, viene una autoridad mucho más fuerte. ¿Se acuerdan eso de cumples, te encuentras con Lolita, fallas, te encuentras con Dolores? Pues viene Dolores. Van a recuperar la campaña. No le invoques. Pero a ver, vamos a ver si efectivamente políticamente da resultado. Pero lo que sigue preocupando mucho es, perdón que regrese al tema de la inversión, es que no veo cómo con el porcentaje de inversión fija vayas a llegar a los 30 puntos que requieres de inversión, 30 puntos del PIB para que la economía se empiece a mover, ¿no? A ver, estamos ahorita más o menos en el 17. O sea, en realidad, para llegar al 30, yo me conformo primero por ir pasando por el 21, 22. 13 puntos del PIB es todo lo que recauda el Estado mexicano. Creo,
lo estoy diciendo de memoria, el nivel más alto de inversión sumando pública y privada ha sido 24. ¿Qué época? Más o menos 2005, 2006. Okay. Es decir, paquete de la referencia al 30 es países asiáticos, es decir, China e India han alcanzado tasas superiores al 5% con inversión fija, privada y pública superior al 30%. Yeah. La ves muy lejos. Bueno, pues viene un periodo, digamos, interesante para el presidente. Vamos a ver si parte de este capital político que hoy tiene se utiliza en eso. Abre con el tema de los programas sociales. Siguen siendo los más populares, ¿no? Siguen siendo, y yo creo que todavía dan para más, ¿no? En la medida en que se hagan más eficientes los mecanismos de distribución de subsidios y de gasto. Digamos, hay programas que todavía no están por problemas de padrón o todavía ese dinero no está llegando del todo. Yo creo que va a ser muy interesante cuando ya estén funcionando, ¿no? Me pareció muy interesante la forma en que en la exposición de motivos en la Secretaría de Hacienda dice, a ver, la economía claramente no está creciendo a lo que podría crecer y ciertamente el crecer menos te da menos recursos, pero el frente externo, ¿cómo lo ves? O sea, vemos un México que crece bastante menos que el resto de los países de América, salvo, claro, está Argentina y Venezuela, que son un desastre económico, pero pues si Brasil, te comparas, ¿no? Brasil está creciendo más que México. Brasil está creciendo más que México, en el margen, menos de 1 punto, pero somos uno de los que menos crece. El tema externo, ¿cómo lo ves? En el presupuesto, el paquete económico, presuponen una desaceleración de Estados Unidos pequeña. El riesgo es que no sea un bajón de velocidad, sino una recesión. El presupuesto 2020 no considera la palabra maldita que empieza con R. Es decir, no habla de recesión. ¿Qué es la más buscada en el Google en México? Hicimos la palabra maldita. Pero, o sea, en realidad trabajo en escenario donde las cosas están mal, pero no tan mal. Y el peor escenario para México es que se materialicen los pronósticos donde llegue la recesión de Estados Unidos. De lo demás, yo siento que es cultura general en términos de decir cómo le está yendo a Alemania, cómo le está yendo a Italia, cómo le está yendo a Sudamérica. Digo, Alemania no, pero casi todas crecen más que nosotros. No, lo decía que es cultura general por el nivel de interacción de la economía mexicana es tan pequeño, por ejemplo, con Alemania, que no tiene un impacto para nuestra economía en la desaceleración. ¿Qué variables observar? Consumo en Estados Unidos y actividad industrial. ¿Por qué? Porque buena parte del TLC tiene que ver con integración de procesos de manufactura. Entonces, México a su vez es proveedor de la actividad industrial de Estados Unidos y obviamente vendedor de consumo. Ya apareció un dato ayer muy fuerte, caída de venta de vehículos a Estados Unidos por primera vez prácticamente desde la era Trump. Mira, pues es interesante, lo seguiremos puntualmente. Oye, habitualmente los temas de política exterior nos interesan a unos cuantos. Marginal. ¿Afecta o no afecta al presidente el que no vaya, por ejemplo, a la ONU? Que ya haya anunciado, yo como postura política lo fijo, no voy a salir del país. No, yo creo que no todavía, hasta que pudiera haber algún problema que sea atribuible a esa posición. Pero por lo pronto está siendo nuevamente consistente, coherente, que es algo de lo que presume mucho como un tema de carácter y personalidad. Decir, a mí me interesa mi país, lo doméstico, y para eso tenemos al canciller. Entonces, hasta que no hubiera un problema, que ya se empiezan a sugerir, pero son más temas de analistas, columnistas, ¿no? De la importancia de no haber ido a Japón, de no pero buscar ahora otros ONU, aliados. ¿no? Sí, como digamos, asignatura, como cita en esta tercera semana de septiembre, y ya anunció que no irían, ¿no? Yo te diría que en general tenemos un carácter muy parroquial, muy doméstico. Casi, ¿no? Todos los países lo tienen, ¿no? Pero en México creo que podemos presumir de eso. Es decir, nos interesa poco. Omití decir en lo externo, otro aspecto donde están siendo muy optimistas es que se ratifica el TEMEC antes de que termine el año. ¿Cómo ves? ¿Se ratifica o no? Si uno lee la prensa especializada de Estados Unidos es un rotundo no. Hay mucho... Por un tema electoral, ¿no? Por un tema electoral, pero también por un tema de sincronía. Los demócratas piden que el acuerdo incorpore, aunque sea un anexo donde se exprese, donde quede expresado sus reservas, y los republicanos no están dispuestos ni siquiera a ponerle una calcomanía. Y otra pregunta también incómoda. O sea, hoy se reúne Marcelo Ebrard con Pence y con Pompeo. ¿El tema de los aranceles ya está descartado?
Yo no creo. O sea, sigue estando ahí. Porque creo que otra vez electoralmente es muy rentable ya para Trump. ¿Por qué habrías de quitarte Leía un editorial creo que era en el Wall Street Journal, que decía: Trump está buscando una crisis migratoria para la elección 2020 y la va a encontrar muy pronto. Se busca crisis. No, pero el tema de los aranceles sí tendría un impacto directo. Tuvimos un recordatorio, la semana pasada volvieron a activar los aranceles al acero, que es marginal en el contexto grandote. ¿Sí lo es? Es una cantidad muy fuerte. Me decía la Secretaría de Economía, no hombre, tampoco es tan grave, no se vayan con la Son alrededor finta. de 630 millones de dólares. Pero ahora sí, pues depende a quién se los cobras. Es decir, cuando ves que se concentra creo que en 10 empresas y que no son gigantes, pues yo diría, para ellas sí es muy grave. Muy bien, pues lean la entrevista que le hizo al secretario de Hacienda. Nos vemos, director. Nos vemos, doctor, que les vaya muy bien.